Saludos a todas las personas que nos escuchen. Hoy vamos a tratar el último tema titulado Evangelio de Judas, parte 5. Y para las personas que nos escuchen por primera vez, los invitamos a nuestro canal para que escuchen los temas anteriores y tengan una secuencia, y esto les pueda ayudar a tener una mejor comprensión de este Evangelio gnóstico de Judas, ya que sin los otros temas no creo que puedan entender este último. También les queremos hacer saber que este Evangelio tiene casi 2000 años y ya fue reconstruido. Por tal motivo le faltan letras y líneas completas. Así que cuando ustedes escuchen que nosotros damos un salto en la lectura, es por este motivo. Bien, comenzamos. Y dice el Evangelio de Judas: los arcontes y ángeles. Los 12 arcontes hablaron con los 12 ángeles, de que cada uno de vosotros. ¿Y qué generación? Falta una línea. Ángeles. El primero es Set, quien es llamado Cristo. El segundo es Harmatot, quien es. El tercero es Galila. El cuarto es. El quinto es Adonaios. Estos son los 5 que gobernaron el abismo y primero que todo sobre el caos. Comentario. En el tema pasado hablamos de las influencias a la inversa del zodiaco. Se dijo que estas repercuten de una forma siniestra, conectándonos con las infradimensiones. Esto sucede cuando nuestro árbol sefirótico no está organizado, lo que da lugar a la sombra de este. Por lo tanto, pone a funcionar a la parte inferior o al infierno de cada planeta que rige en cada sefirot. Y cada uno de los infiernos se proyecta a través del subconsciente. Es decir, que en cada sefirot rige un planeta. Pero al proyectarse la sombra del árbol sefirótico en nosotros, entonces lo que rige es la parte infradimensional de ese planeta. Y lo hace a través del subconsciente. Y el subconsciente se proyecta a través de los 5 centros de la máquina humana, que son la pentalfa en la persona. Y estos 5 centros son el intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motor o del movimiento y el sexual. Cada uno gobernado por los demonios y legión. Ahí es donde se encuentra el caos, ya que estos centros están en desequilibrio, lo cual hace que nuestra pentalfa, es decir, nuestra estrella, esté caída o extraviada y proyectada hacia el abismo o infradimensiones. Por ello dice Jesús que primero que todo gobernaron el caos. Esas infradimensiones son las colonias de nuestro país psicológico, y así como en nuestras ciudades existen colonias de muy bajo perfil y peligrosas, de la misma manera en nuestro país psicológico tenemos esas colonias y son proyectadas en el exterior. Por eso decía Immanuel Kant que lo exterior es el reflejo de lo interior. Todas las atrocidades que vemos en el mundo exterior solo es el reflejo de lo interior. Cuando se cita a Set, el que es llamado Cristo, este es el que entró en Judas. Cuando el Maestro Jesús moja el pan en el vino y se lo da a Judas, y dicen el demonio entró en Judas, y el Maestro Jesús lo ordena hacer lo que tiene que hacer, es este que está citado aquí, Set, pues es su sombra del Cristo. Para que el iniciado salga de ese país psicológico, tendrá que trabajar en cada uno de esos infiernos planetarios, tal como lo hizo Jesús en sus 3 días de su muerte. Cuando el iniciado logra acabar con los agregados psicológicos de cada uno de los infiernos, con la ayuda del Cristo, se gana el cielo
o la dimensión superior de cada planeta, o que es lo mismo, decir, se gana el derecho de habitar en el céfiro correspondiente a ese planeta. A este proceso se le conoce en los estudios gnósticos como subir por las costillas de Lucifer. Y al mismo tiempo se va trabajando con los 12 trabajos de Hércules, que tienen que ver con las 12 constelaciones y con esos 12 arcontes citados aquí en el Evangelio de Judas. Cuando Jesús dice que hablaron los 12 arcontes con los 12 ángeles, esas son las negociaciones que hacen para liberar al iniciado del karma. Cada alma, cada uno de nosotros tiene karma pendiente dentro de nuestra alma, cuentas pendientes con los jueces del karma. Y esto se hace para equilibrar la balanza de la justicia cósmica. Así que si la gente teme por no ir al infierno, debería temer por no salir de él, ya que estamos en él. Solo que no nos damos cuenta porque no está despierta nuestra conciencia. Este es otro de los paradigmas de los cuales tenemos que romper. Pensar que cuando desencarnemos vamos a ir al infierno. No, señores. Nosotros, el infierno son los estados subconscientes, infraconscientes de nuestra mente. Son estados psicológicos de los cuales tenemos que llevar luz, la luz del Cristo, para ese subconsciente convertirlo en consciente y poder salir de ahí. Ese es el hilo de Ariadna en el laberinto de Creta. Y continuamos. Dice el Evangelio de Judas: creación de la humanidad. Entonces Saclas dijo a sus ángeles: creemos un ser humano a la imagen y según la semejanza. Ellos formaron a Adán y a su mujer Eva, que es llamada en la nube Zoe, que quiere decir vida, porque por este nombre todas las generaciones buscan al hombre, y cada una de ellas llama a la mujer con estos nombres. Pero Saclas no gobernó, excepto las generaciones, y el arconte, dijo a Adán: tú vivirás largo tiempo con tus hijos. Claro, en este párrafo faltan varias líneas. Y aquí debemos aclarar un error. Y ese error es que se confunde al demiurgo arquitecto del universo, o al gran arquitecto del universo, con Yaldabaoth, cuando son dos aspectos totalmente diferentes. Y aparte, también le atribuyen al gran arquitecto del universo todas las atrocidades de Yaldabaoth. En la enseñanza gnóstica se nos dice que hay dos unos: el inmanifestado a Elohim y el manifestado Elohim. El manifestado brota del inmanifestado, la primera llama, y esta se desdobla en 3, y esta en 7, y así se va multiplicando sucesivamente. Estas llamas son los constructores del universo y sus regiones. Mas como podemos ver, el gran arquitecto del universo no es hijo de Sofía, la gran sabiduría. Ella contempla ese aspecto manifestado y le provoca ir ahí, lo cual provoca que salga una parte de Sofía llamada Sofía Achamot, y esta es la que engendra a Yaldabaoth sin el consentimiento del Altísimo, y nace con una forma monstruosa en el mundo mental, quedando en la parte de las sombras o del subconsciente. Sofía Achamot logra salir del caos, pero se queda atrapada en la región del medio. Entonces este punto lo debemos de tener muy discernido, muy bien especificado, para no caer en confusiones,
porque hay gente que está confundida y confunde a los demás, como ya lo habíamos tocado esto en otros temas. Y las personas que son las que promulgan estas ideas, las que fundaron este tipo de enseñanzas o escuelas en esta época, son personas que sí saben lo que están haciendo, pero agarran gente incauta. Porque los puntos principales que ellos atacan son puntos para separar a la persona de su ser interno. Uno de ellos fundamental es que odian al alma, diciendo que el demiurgo la hizo. En el tema anterior ya aclaramos por qué el demiurgo no puede crear al alma. Porque, y dijimos en ese tema que es porque el Yaldabaoth es legión y el alma es unidad. Entonces, el alma humana, que somos nosotros, está dispersa entre los agregados psicológicos. Y eso es lo que él no quiere soltar. Estas personas hacen creer que nosotros podemos crear un yo, el yo espiritual, para poder penetrar en el absoluto, en ese mundo de perfección, cuando ni siquiera nos hemos perfeccionado aquí. Y el alma es un punto primordial para nosotros poder escalar a los niveles espirituales y llegar a esas regiones, porque el alma llega hasta la Ion 13. Pero provocan en las personas una confusión que es una rebeldía sin causa y que deriva en un escapismo. Y esto no es nuevo. Estas son derivaciones de gnosis degeneradas, que también parte de eso vino el maestro a regenerar. Porque esa gnosis viene desde razas anteriores, como la Hiperbórea, la Atlante, que fueron las que hundieron a la Atlántida. Y que todavía andan por ahí, que quieren romper a la creación desde abajo. Entonces esto no es nuevo. Esto está verificado en la carta 16 del Tarot con la torre fulminada, que es el rey Nimrod, que es la confusión de lenguas. ¿De cuáles lenguas? De la lengua universal, que se deriva en diferentes lenguas y no se entienden unas con otras. ¿Por qué? Porque desde que el yo se multiplica, cada quien, nadie se entiende con nadie. El lenguaje universal es la unión del alma. Ese es el lenguaje universal donde todos nos entendemos. Aquí abajo viene esa confusión de lenguas, porque las personas, esa pentalfa de los 5 centros, hay personas que mientras uno está hablando con el intelecto, la otra está entendiendo con la emoción, que es muy dado entre la mujer y el hombre, y no se entienden, aunque hablemos el mismo idioma. Y el instintivo tampoco se entiende con el intelectual. Y el emocional tampoco se entiende con el instintivo. Esos son los hombres que le pegan a las mujeres. La mujer es muy sentimental y acá quiere arreglar todo a trancazos. Y el intelectual tampoco se entiende con estos dos. Y así sucesivamente es una confusión de lenguas. Y esa torre es fulminada. Esa torre quiere llegar allá a Dios, aparte de él. Pero cae fulminada. Ese es el destino de esas doctrinas. Pero cada quien aquí respetamos, cada quien quiere seguir el camino que quiera. Únicamente nosotros aquí decimos cuál es el detalle. Ya si lo quieren tomar la persona o no, ya es muy problema de ellas. Bien, aquí también en el Evangelio de Judas se cita a Saclas.
Saclas también está confundido muchas veces con este tal Demiurgo. Es una parte, pero no es Yaldabaoth. Saclas es un maestro artesano que impulsa a crear y a darle forma a la materia, según la imagen y semejanza del universo exterior en el interior de nosotros. Y en las escrituras lo dice, aquí también lo cita, y lo formaron varón y hembra, es decir, andrógino. Pero Saclas no puede dar vida ni dar un nombre. Y la vida no se puede expresar sin el útero. Por eso Saclas no gobierna esta generación de Adán y Eva, que están en el paraíso o en un estado de gozo espiritual. Saclas solo influye o gobierna en las regiones del caos y a través de Yaldabaoth, cuando ya el ser humano siente una atracción hacia la materia o hacia lo externo, porque mientras el ser humano no le llama la atención las cosas externas, entonces Saclas no puede retenerlo mucho tiempo en la materia. Es decir, el estado de gozo, aquel que recibe los mandatos del espíritu, lo primero que necesita, lo que él quiere es quitarse de la materia, zafarse de la materia. No le interesan las cosas materiales, le interesan las cosas espirituales. Ahí no gobierna Saclas, ni tampoco puede gobernar Yaldabaoth. Yaldabaoth es el que da origen a la falsa creación psicológica para poder desarrollarse. Piensa que él hace, pero no se da cuenta que él no crea nada. Esto nos debe de sonar muy familiar. ¿Por qué? Porque Yaldabaoth es el subconsciente. Juega con la materia mental del subconsciente. Moldea y crea sistemas. Estos sistemas en los cuales vivimos. Para ser más claros, él es el que da forma al intelecto sin la iluminación del espíritu. Crea la falsa personalidad, como dijimos, y desarrolla el orgullo, al grado de hacer a Dios a un lado. En otras palabras, es el científico ateo. Nosotros no tenemos nada en contra de los ateos, únicamente estamos especificando el caso del intelecto sin la iluminación del espíritu, a dónde puede llegar. Que puede hasta clonar, pero solo juega con lo que ya está hecho, pero dice que crea. A una mentalidad así, de esas características, bastará con ponerla en medio del desierto, así como vino al mundo, sin ropa, para que despertara a su triste realidad, que no puede criar ni un vaso con agua. No cometamos el error de ver todo esto solo como una historia, sino hay que verlo aquí y ahora, dentro de nosotros. Yaldabaoth es quien nos maneja, y estamos bajo las influencias de los arcontes, porque el agregado psicológico tiene un dique. Gracias a los arcontes, el agregado psicológico no puede penetrar en los mundos superiores a contaminar allá. Y mientras nosotros estemos gobernados por Yaldabaoth, no podemos penetrar en esos mundos superiores. Por eso están los arcontes ahí, y el arconte siempre nos está regresando. Entonces hay que entender bien la función de lo que son los arcontes, y tampoco no creerse de que son malos y que no sé qué. Aquí hay que entender bien el lenguaje simbólico. Los arcontes están hechos para algo y cumplen su función, como ya lo hemos dicho muchas veces en todos estos temas. Continuamos. Judas pregunta por el destino de la humanidad y de Adán. Judas dijo a Jesús: ¿cuál es la larga duración del tiempo que el ser humano va a vivir? Jesús dijo: ¿por qué te estás preguntando por esto? Que Adán con su generación ha vivido el periodo de vida en el lugar que ha recibido su reino, con longevidad con su arconte. Judas dijo a Jesús:
muere el espíritu humano. Jesús dijo: por eso Dios ordenó a Miguel dar los espíritus de los seres humanos en préstamo, para que puedan ofrecer servicio. Pero el Grande ordenó a Gabriel conceder espíritus a la gran generación, sin ningún arconte sobre ella, es decir, el espíritu y el alma. Por consiguiente, el resto de las almas, y aquí falta una línea. Comentario: mientras estemos regidos por los arcontes, estaremos sujetos a la rueda de nacimiento y muerte. Solo el alquimista, el que trabaja con Miguel y Gabriel, es decir, quien trabaja con los átomos solares y lunares, haciéndolos subir por sus cordones ganglionares Ida y Pingala, y el Suchumna, que ya es cuando se maneja la combinación de estos, que es el mercurio de la filosofía secreta, y que es quien maneja ese mercurio, el caduceo del mercurio, es quien puede crear al hombre o generación inmortal dentro de sí mismo, ya que esa generación está por encima de los arcontes de la ley. Y se cita a Miguel y Gabriel porque cada uno de estos arcángeles o ángeles están relacionados, Miguel con el sol y Gabriel con la luna. Y es la combinación de estas dos fuerzas con la que se puede crear al Hijo del Hombre, que es, y aquí vamos a aclarar este otro punto donde la gente lo ve a la inversa. Hay que romper también con este otro paradigma de que se dice que Cristo ya vino a pagar por nuestros pecados y que ya nos salvó. Esto es individual. Quien encarna, quien genera, quien crea al Hijo del Hombre dentro de él, el Hijo del Hombre, el Cristo interno, se echa los pecados del mundo, pero particular de cada alma. Quien hace este trabajo, quien encarna o quien levanta al Hijo del Hombre dentro de sí mismo, hablando en un lenguaje bíblico, como lo expresa Jesús. Aquí hablamos de una generación, es eso mismo. También le decimos que es una regeneración. Hay mucha gente que cree que regenerarse es porque una persona está degenerada y hay que regenerarse. No, la regeneración es para todos los seres humanos. Es volver a generar, volver a nacer, volver a crear dentro de nosotros mismos. Cuando alguien tiene al Hijo del Hombre encarnado, a esa persona es quien se le puede perdonar todos los pecados del alma, rendir esas cuentas y saldar cuentas con los arcontes de la ley. Aquí en las Escrituras hay una discusión entre Jesús y los fariseos cuando le dicen que solamente el Padre es quien tiene la potestad para perdonar pecados, que quién es Él para hacerlo. Y Él dice, el Hijo del Padre también puede perdonar los pecados, pero solo el que lo encarna. Bien, continuamos. Jesús habla de la destrucción de los malos. Luz. Aquí faltan aproximadamente 2 líneas. Y dice, alrededor, que el Espíritu que está dentro de vosotros habite en esta carne, entre las generaciones de ángeles. Pero Dios hizo que se le diera conocimiento a Adán y a los que estaban con él, para que los reyes del caos y del abismo no pudieran tener dominio sobre ellos. Judas le dijo a Jesús, entonces, ¿qué harán estas generaciones? Jesús dijo, en verdad te digo que para todos ellos las estrellas llevan las cosas a su término. Cuando Saclas complete el periodo de tiempo que le ha sido asignado, la primera estrella de ellos aparecerá con las generaciones y terminarán lo que han dicho que harán. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus hijos. Faltan aproximadamente 6 líneas y media. Y continúa, mi nombre y
tu estrella sobre el 13º ayón. Después de esto Jesús se rió. Judas dijo: Maestro, ¿por qué te ríes? Jesús respondió y dijo: No me río de ti, sino del error de las estrellas, porque estas 6 estrellas andan vagando con estos 5 combatientes, y todos ellos serán destruidos con sus criaturas. Comentario. Cuando se refiere a Adán, se refiere al Adán Kadmón. El Adán Kadmón es quien se está por encima de cualquier jerarquía angélica. Por ello vemos en su imagen que el sistema solar lo rige a la altura de la cintura, y los signos zodiacales de los arcontes lo sostiene a la altura del pecho, y la parte de su cabeza atraviesa hasta el ayón 13, que ese es el origen real de nuestra alma. Ese es el origen real. Ahí en ese ayón 13 es muerte. El Adán Kadmón reina sobre el cielo y los abismos. El yo tarde que temprano tiene que morir, ya sea a través de la alquimia o involucionando entre las infradimensiones. Saklas, que son los sucesivos cuerpos que se nos asignan para cada retorno, tiene un tiempo, un ciclo de vidas para autorrealizarse. Si no lo logra, el ego será destruido dentro de las infradimensiones, y eso es muy doloroso. No hay un dolor imaginable aquí sobre la tierra comparado con esos sufrimientos. La mayoría de la humanidad en la actualidad es fornicaria, desperdicia su energía sexual en pasiones de toda índole. No queremos herir a nadie, y aquí espero nos entiendan, pero el hecho del casamiento en las iglesias y en cualquier otra forma religiosa, pues es una autorización para que la persona desperdicie su energía sexual, porque no hay quien enseñe qué es la transmutación sexual, qué es en sí la castidad científica. Y por eso dice: en mi nombre fornicarán. Con todo respeto, sin el ánimo de ofender a nadie, pues obviamente en un templo y frente a la imagen del Cristo se casan. Después de eso, pues un festín, y todo termina en fornicación, en derramar la energía sexual en pasiones del cuerpo. Así estemos casados, es quien derrame la energía sexual, que no se regenere en ese aspecto, fornica en su nombre. Y hay otros que lo hacen sin su nombre también, pero eso sucede en todas las formas religiosas y religiosos que no enseñan a transmutar la energía de la persona. Cómo se hace un trabajo alquímico. Y eso equivale, cuando uno desperdicia su energía sexual en pasiones de toda índole, en esas condiciones matan a la semilla que puede dar nacimiento al Hijo del Hombre dentro de cada uno de nosotros. Las 6 estrellas es el símbolo del alma, que es la estrella de 6 puntas, 2 triángulos entrelazados. Ese es el símbolo del alma. Y la de 5 puntas es la pentalfa. Pero cuando la pentalfa está caída por el dominar del deseo en nosotros y la pasión, el alma anda errante. Cuando los agregados psíquicos manejan los 5 centros
de esta máquina humana, es decir, la mente, las emociones, el instinto, nuestros movimientos y el sexo, ellos nos llevan para donde ellos quieren. Y solo nos hacen perder el tiempo y vidas. Y al final, como ya lo mencionamos, de todas formas serán destruidos. Bien, continúa el Evangelio de Judas. Jesús habla de los bautizados, de los que están bautizados y de la traición de Judas. Judas le dijo a Jesús: mira, ¿qué harán los que están bautizados en tu nombre? Jesús le dijo: en verdad te digo, este bautismo, mi nombre, faltan aproximadamente 9 líneas, a mí, en verdad, yo te digo, Judas, los que ofrecen sacrificios a Saclas, Dios, faltan 3 líneas, todo lo que es malo, pero tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerno ha sido levantado, tu ira ha sido encendida, tu estrella ha lucido brillantemente, y tu corazón faltan letras, en verdad, tu último llegará a ser, faltan aproximadamente 2 líneas y media, tendrá pesar, aquí faltan otras 2 líneas, el arconte, puesto que él será destruido, y entonces la imagen de la gran generación de Adán será exaltada, porque esa generación que procede de los reinos eternos existe antes que los cielos, la tierra y los ángeles. Mira, se te ha dicho todo, levanta los ojos y mira la nube y la luz que hay en ella, y las estrellas que la rodean. La estrella que dirige el camino es tu estrella. Judas levantó los ojos y vio la nube luminosa y entró en ella. Los que estaban en el suelo oyeron una voz que salía de la nube que decía: gran generación. Aquí faltan letras, imagen, y faltan aproximadamente 5 líneas. Comentario: el verdadero bautismo es con nuestras aguas genésicas, espermáticas. Ahí se encuentra el Espíritu Santo, la vida. Cuando la energía sexual la utilizamos solo para el placer del cuerpo, Saclas, equivale a sacrificar la vida, dándoselas a las entidades negativas para que nos esclavicen. Cuando a través de la voluntad nuestro fuego pentecostal sube hasta nuestra glándula pineal, se recibe el verdadero bautismo. Ahí se desarrollan los cuernos que resplandecieron en la cabeza y en el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí, citado en Éxodo 34-35. Ellos son los tridentes de la mente, porque así como están los cuernos del macho cabrío de aquelarre, en la parte superior están simbolizados esos cuernos por el toro Apis en el Egipto, con el disco solar entre medio de ellos, y que lo llevan los grandes hierofantes y hierofantas, o sea, las grandes sacerdotisas. Eso quiere decir que la inteligencia está iluminada por el logo solar, ya tiene encarnado, ese es encarnar al logo solar dentro de ellos, y resplandece. Ese es el cuerno levantado de Judas. Al morir el deseo, la estrella, la pentalfa, resplandece. El demonio que entró en Judas, sin el deseo, este demonio es Lucifer, el portador de luz integrado con el Cristo, y se convierte en Christus Lucifer. El Cristo, con esas envolturas de luz, puede atravesar todas las regiones y hasta los mismos arcontes le respetan. Rompe con cualquier deuda kármica y puede penetrar hasta la Ion 13. El Cristo en el Pistis Sofía, después de la muerte y resurrección, se mueve libremente desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores y rescata a nuestra alma humana, a Pistis Sofía, a nuestro poder luz,
Eso está citado en el Pistis Sofía. Esa nube es el primer misterio que da la solución al misterio 24. Si sumamos entre sí 2 más 4 nos da a 6, que es el alma. El alma que ya no tiene deudas con los arcontes de la ley ni del zodiaco. Todo esto es parte ya del Pistis Sofía, porque se relaciona muchísimo. Obviamente Judas ya no aparece en la parte del Pistis Sofía porque ya está integrado con el Cristo. Son esas vestiduras, es esa luz resplandeciente que los arcontes respetan. Entonces el Cristo puede atravesar todas las regiones sin que los arcontes puedan tener una influencia sobre él. Continúa el Evangelio de Judas. Conclusión. Judas entrega a Jesús. Sus sumos sacerdotes murmuraban porque él había entrado al cuarto de huéspedes para su oración, pero algunos escribas estaban mirando atentamente para arrestarlo durante la oración porque tenían miedo a la gente, porque todos lo tenían por profeta. Ellos se acercaron a Judas y le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Judas les respondió como querían y recibió cierta cantidad de dinero y les entregó a Jesús. Hasta aquí el Evangelio de Judas. Bien, pues ha sido un gusto que siento desde el fondo de mi ser haber entregado estos temas a través de los audios de YouTube, poniendo mi granito de arena, esperando que les ayude a las gentes que nos escuchen y que no cometan el error de dejarlo en la memoria. Hay que meditar, profundizar más. Mis comentarios solo son un poste de indicación, pero estoy seguro que todos ustedes tienen un tesoro infinito llamado el Cristo interno, de donde brotarán ríos de agua viva, donde nunca más tendrán sed. Que solamente hay que profundizar, encontrar cada una de las partes de nuestro ser, a nuestro Cristo interno, y de ahí en adelante nosotros pegarnos a esa fuente, a nuestro ser interior profundo, a ese gran silencio dentro de nosotros. Esa es la gran fuente donde brotan agua vivas de vida. Eso es lo que nos revivifica a nosotros cuando penetramos en aquel silencio y esa luz del Cristo penetra en nosotros y que nos llena de vida a través de los átomos crísticos, a través de los ejercicios de interiorización del prana. Cuando hay un orden en nosotros, cuando empezamos a llevar esa luz dentro de nuestro universo interior, eso es lo fundamental, más que cualquier teoría, que cualquier enseñanza. Y tal como le dijo Jesús a Nicodemo, y esas palabras que quedaron encendidas en su corazón: lo que es nacido de la carne, carne es, y esta es una generación. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y esta es otra generación. No te maravilles, pues, Nicodemo, que te haya dicho que es necesario nacer otra vez, porque aquel que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Eso mismo les dice el Cristo interno a cada uno de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. No hay que maravillarnos y quedarnos estancados
en las enseñanzas, en teorías. Hay que nacer de nuevo. Y para eso se necesita ser alquimista. Este evangelio es para estudiarlo muchísimas veces. Y más que estudiarlo, profundizar y vivirlo cada quien a su nivel. También agradezco a mi Señor el Cristo por haberme asistido, ya que cada vez que uno se empeña en dar a conocer algo de más profundidad de las enseñanzas crísticas o del Cristo, hay fuerzas opositoras dentro de uno mismo que se exteriorizan para que uno desista. Siempre va a ser así, y eso es lo normal, porque uno, al evocar las fuerzas del bien, también se aparecen las del mal, aunque bien y mal no existen, porque hay una tercera fuerza que es para neutralizar a ellas. Entonces hay que hacerlas de uno mismo, hay que gobernarlas para poder dirigirlas y que no sea al revés. Siempre habrá fuerzas opositoras cuando se da esta luz o luz más profundas, que cada quien dé lo que tenga que dar de sí mismo a la humanidad a través de las enseñanzas gnósticas o de cualquier otra enseñanza que lleve luz, que tenga que hablar de la psicología, que tenga que hablar de las partes de nuestro ser. Siempre habrá fuerzas opositoras que son un proceso que le sirven en ese momento a la persona que quiere dar algo, porque la luz no se da si tú no le das luz a los demás. Almacenar uno conocimiento y decir, no, es que yo tengo aquí en secreto porque es para mí nada más, eso es egoísmo y no tiene nada esa persona. Cuando la persona comprende algo en el fondo, se le da para que también dé luz a los demás. Eso está escrito en la Biblia, en los evangelios, que nadie enciende una luz para meterla debajo de la mesa, sino que para ponerla en los aleros para iluminar a todo el que pase. Las enseñanzas íntimas son muy particulares, pero hay enseñanzas como este tipo que se tienen que dar a la humanidad, sabiéndolas dar sin crear una confusión en las personas, con esa intención de querer llevar agua a uno a su molino, de ganarse, de lucrar con ellas. Sí, todos pasamos por esos procesos. Cuando en mi caso no lo voy a decir jamás, porque las cosas particulares de uno son de uno. Pero no le sorprenda a cualquier persona que cuando quiera hacer una cosa como sin lucro, se le van y quiera dar este tipo de enseñanzas, pero es su proceso, es natural, es normal y necesario. Así es como se avanza. También quiero agradecer al venerable maestro Samael Aun Weor por su asistencia, y porque a través de él me llegó el tesoro de la enseñanza gnóstica, la cual puedo compartir y así poder cumplir con mis deberes para con Dios, para conmigo mismo y para con mis semejantes. Y también doy mis agradecimientos y mis reconocimientos a este gran ser, apóstol 13º del venerable Maestro Jesús el Cristo, y me refiero a Judas de Cariot, el más odiado y vituperado del mundo hasta hoy, solo por haber cumplido fielmente por amor a la humanidad a un mandato de su Maestro, Jesús el Cristo, y por ser artífice de que el Cristo pudiera haber cumplido
con su gran obra, por haber tendido el camino que lleva de Pedro a Juan, es decir, Pedro es la piedra del sexo y Juan el verbo que está en la garganta. Ahí está el Sefirot Da'at, donde se conoce. ¿Qué se conoce? Hay cosas que no se pueden decir en ese Sefirot, que se conocen, que son muy íntimas de cada persona, pero generalmente se conoce como el beso de la muerte. Es una resurrección al beso de la eternidad, donde se encuentra el ánfora del andrógino del amor divino. Ahí donde el amor es muerte, porque es el camino que lleva a la verdadera vida. Y solo nomás me voy a permitir citar unas palabras de un libro que merece mi reconocimiento, porque es uno de los únicos que le da su lugar a Judas Iscariote. Este libro es titulado El vuelo de la serpiente emplumada y dice lo siguiente: la serpiente emplumada tiene que volar. Cuando sepas lo que es el vuelo de la serpiente emplumada, sabrás qué tienes que hacer. Hasta entonces, harás notorio que a través de los siglos vibra el mensaje de los inmortales. Despierta, conócete a ti mismo. El misterioso impulso que fija tu atención en estos manuscritos no es sino el eco del grito que ha despertado la esencia inmortal de tu propia sangre, y al evocar las fuerzas gloriosas de la vida también has evocado las siniestras fuerzas de la muerte. Las unas y las otras son tú mismo. Bien, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, es todo aquel que logre a través de la voluntad levantar el fuego de su corazón a través de las alas del Espíritu. Bien, que la luz del Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Hasta el próximo tema. Muchas gracias.